disciplinado, entonces lo que tienes que hacer es automatizar tu ahorro. Este fondo de emergencia, literal, nos salvó de no tener que dejar de pagar escuelas, renta de la oficina, sueldos de la oficina, casa, comida, despensa y cosas que requeríamos pagar, porque una emergencia no avisa. Y el dinero lo tienes que tener 100% disponible. No vas a pensar el costo de adquirir una deuda, simplemente la vas a adquirir para cubrir ese gasto. Imagínate que en caso de caerte, en lugar de azotarte con el piso, hay una red. Y no estoy diciendo que no te vas a asustar, pero va a haber algo que te va a estar sosteniendo y que no va a hacer que tus finanzas se vean rotas por completo. Hola, hola a todos, bienvenidos a tu canal de Emparejando tus Finanzas. Te saluda Irene Quintero y hoy te quiero compartir un tema súper importante y crucial para tus finanzas personales, el famoso fondo de emergencia. En tu vida financiera debes de tener varios cochinitos, ¿vale? Puede ser el tema de inversión, divertirte, gastos fijos y todo esto. Uno de ellos es el fondo de emergencia y este por definición es una reserva que se va a utilizar, como su nombre lo dice, para una emergencia. ¿Qué puede ser una emergencia? Algún gasto del coche inesperado que no necesariamente es porque chocaste o tuviste algún accidente, alguna reparación menor o medio mayor que no lo cubra el seguro de auto, parte de algún gasto médico que no necesariamente entra de tu seguro de gastos médicos mayores, incluso puede ser para pagar tu deducible. El deducible, acuérdate que son los primeros pesos que vas a ir pagando, o el coaseguro, incluso en el mismo necesitar o utilizar tu seguro de auto, algún gasto inesperado para tu hogar, alguna reparación de tu casa o algún gasto que requieras hacer que no tenías contemplado, e incluso si lo haces de manera correcta te va a utilizar para protegerte en caso de despido o quedarte desempleado o lo que sea. Ejemplo, para el tema de la pandemia, muchas personas y muchos negocios no tenían este famoso fondo de emergencia. Entonces, cuando dijeron vamos a suspender labores por los primeros 40 o 90 días, la realidad es que nadie estaba preparado para sostener ningún gasto fijo, ni siquiera un pequeño gasto estaban preparados financieramente para respaldar. Así que este fondo actúa como una red de seguridad financiera. Imagínate que en caso de caerte, en lugar de azotarte con el piso, hay una red elástica que te va a sostener. Y no estoy diciendo que no te vas a asustar, pero va a haber algo que te va a estar sosteniendo y que no va a hacer que tus finanzas se vean rotas por completo. Y ahora, ¿por qué es tan importante tener este fondo de emergencia? ¿Qué es lo crucial? ¿Por qué todo el mundo lo está hablando y lo está diciendo? Porque evidentemente en pandemia lo vimos mucho más marcado. Fíjate, la primera es porque te da seguridad financiera. ¿Y a qué me refiero con esto? Que te da la seguridad de que en caso de alguna emergencia no requieres endeudarte y aceptar cualquier tipo de tasa. Imagínate que te enfermas o que requieres pagar algún servicio hospitalario. La realidad es que no te vas a poner a pensar de dónde lo vas a pagar, cómo lo vas a pagar, en lo que juntas el dinero y en lo que sale algo. La realidad es que lo que vas a hacer es pagarlo. Y más cuando es una emergencia. Y en ese momento, si es para ti o algún familiar, no vas a pensar el costo de adquirir una deuda, simplemente la vas a adquirir para cubrir ese gasto. Yo me acuerdo mucho que a pesar de que Jorge y yo llevamos un tiempo dedicándonos a todo este tema de mejorar nuestras finanzas personales y que nos dedicamos a asesorías personalizadas para temas financieros, cuando recién empezamos, Jorge y yo no teníamos gastos médicos mayores. Y recuerdo la primera vez que vi que mi hija se me enfermó y me asusté como pensando que era algo grave. La realidad es que me causó un estrés tan grande porque ni siquiera teníamos un fondo de emergencia, no teníamos seguro de gastos médicos mayores y eso para mí era lo peor porque decía, ¿cómo voy a pagar cualquier gasto que yo requiera hacer para mi hija? Porque obviamente no lo piensas y solo buscas el cómo sí pagar. Así que tener este fondo te va a ayudar a tener esta tranquilidad. Y más para los que tenemos dependientes económicos o que tenemos seres que queremos demasiado y que obviamente haríamos todo por ayudarlos a estabilizar. Y 3, evitarte deudas malísimas, tóxicas. Dado que sabes que tienes este fondo de emergencia y que lo vas a estar cuidando, la realidad es que evitas caer en estos pagos innecesarios
demandar tal vez una deuda a meses, no necesariamente meses sin intereses, a meses. Ya sabes que te cobran un porcentaje mensual sobre el total de la deuda, o aceptar créditos de esos paguitos semanales que se vuelven carísimos. En promedio tienen una tasa de interés de arriba del 125-175% anualizado. Y eso justo hace que se vuelva un ciclo en lugar de virtuoso, vicioso, porque empiezas a solo estar pagando deuda y empiezas a agarrar dinero de donde no. Un fondo de emergencia te va a dar esta tranquilidad y el evitarte deudas innecesarias para tu vida financiera. Y me podrás estar diciendo, ok, Gire, sí, buenísimo. ¿Y cuánto es lo que necesito tener? Fíjate, va a depender mucho de el estilo de vida que tú tengas, de cuánto ganas, y siempre te he dicho, y millones de veces, que el primer paso para tener una salud financiera es tener una buena administración. De ahí, ahora sí, ya puedes saber cuánto gastas, cuánto ganas, específicamente hacia dónde se te van tus gastos. Y esto te va a ayudar a que si ya sabes cuáles son tus gastos fijos, acuérdate de la regla 50-30-20, 50% tus gastos fijos, 30% tus gastos variables y 20% es justo para todo lo que tiene que ver con ahorro e inversión. De ahí, acuérdate, va a salir para todo lo que tenga que ver inversiones a largo plazo, el ahorro para tu cochinito de fondos de emergencia. Entonces, cuando tú ya tienes identificado cuánto equivale ese 50%, porque no es lo mismo para alguien que gana 20,000, para alguien que gana 50,000, para alguien que gana 200,000. El 50% de sus gastos fijos, que son los gastos necesarios, los que sí o sí requieres cubrir, como tu hipoteca, tus gastos médicos, tu seguro de auto, lo que tengas que pagar, que obligadamente, obviamente tu comida y todo lo que se requiera sí o sí pagar, eso es parte de tus gastos fijos. Sobre ese monto tienes que sacar tu fondo de emergencia. Así que, por ejemplo, si tú ganas 50,000 pesos mensuales y ya identificaste que tus gastos fijos son igual a 30,000 pesos, que eso es lo que sí o sí requieres sacar a toda costa para no tener que caer en deudas, entonces lo que vas a requerir son 30,000 pesos por 3 meses. En total tu fondo de emergencia va a ser de 90,000 pesos. Y si quieres llevarlo a un nivel súper óptimo, lo ideal es que destines hasta 6 meses de tus gastos fijos, de tus gastos necesarios. Así que, paso número 1, para poder hacer tu fondo de emergencia, es saber cuál es ese monto que gastas de manera mensual, sí o sí, y que requieres cubrir. Y de ahí empiezas a hacer el guardadito todas las semanas, todas las quincenas, todos los días. Va a depender de cuál sea tu periodicidad de ingreso. Hay gente que gana diario, hay gente que gana a la semana, hay gente que gana quincenal, hay gente que gana mensual. Va a depender de cómo sea tu periodicidad de ingreso. Sobre esa pauta vas a estar separando, de acuerdo a lo que ingreses, un porcentaje. ¿Para qué? Al finalizar cierto tiempo hayas logrado tener entre 3 a 6 meses de tus gastos fijos, de tus gastos necesarios. Va a depender, no es lo mismo que yo sea solo yo, obviamente mis gastos fijos van a ser menores, a que si requiero preocuparme por tener gastos fijos de mi esposo, de mis hijas, de si ayudo a alguien más, si tengo gente que le tengo que pagar. O sea, tengo que administrar todo eso para poderme restablecer y de nuevo tomar el ritmo de mis ingresos. Y la pregunta del millón, Ire, ¿debo de invertir este dinero? ¿Dónde es el mejor lugar donde debo de guardar este dinero? De entrada ya sabemos que bajo el colchón no, porque acuérdate que el dinero literal se echa a perder. Olvídate la inflación, el dinero físicamente se empieza a echar a perder. Y siempre les pongo este ejemplo. Seguramente alguien te regaló un billetito y si no te lo han regalado, guárdalo tú y haz la prueba. El billetito del dólar, de los $2 o el de la suerte o que si tiene el ajolote o lo que sea, guárdalo y el billete empieza o a hacerse polvo o se empieza a destintar y empieza a quedar solo un pedacito de plástico. Entonces, no es que no lo tengas debajo del colchón por un tema de la inflación. La realidad es que el dinero, el fondo de emergencia, no es para invertir. Y aquí en esta situación sí vamos a tener que pagar el precio de que la inflación posiblemente nos afecte. ¿Pero por qué específicamente? Porque una emergencia no avisa y el dinero lo tienes que tener 100% disponible.
Entonces, si tú lo metes a un fondo de inversión donde te lo dan dentro de 3 meses, donde te lo dan hasta finalizar el año, pues la realidad es que una emergencia no es como que, oye, iré dentro de 3 meses llego. La realidad es que no es así. Llega y lo requieres utilizar. Y el caso que ahorita estoy poniéndoles como mucho ejemplo fue lo de mi operación. La realidad es que me caí, no fue como que dijera, ok, este sábado ya vence mi inversión de mi fondo de emergencia, ya me puedo caer y ya me puedo tener que operar de manera urgente. No, la realidad es que no es así. El fondo de emergencia no lo debes de invertir. Lo puedes tener en alguna pequeña cuenta de inversión con disponibilidad diaria. Tienes que tener la seguridad de que exagerando en 2-3 días lo puedas utilizar. ¿Por qué? Porque una emergencia no avisa, no es algo para lo que te tengas que preparar. Ok, el sábado a las 2 de la tarde va a suceder. La realidad es que justo el nombre, la definición de una emergencia es que llega de manera aleatoria y obviamente no es voluntario. Ahora, te lo voy a poner súper sencillo para que lo vayas viendo de manera desglosada. Los 5 pasos que requieres seguir para construir tu fondo de emergencia. Paso número 1, define una meta. Como te dije, es súper importante que para poder tú crear tu fondo de emergencia es necesario que tengas una buena administración. Entonces, lo primero que tienes que cuidar, y ese es el primer paso para todo, saber cuánto ganas y cuánto gastas. Al hacer este ejercicio vas a poder establecer cuáles son tus gastos mensuales. Esto, acuérdate que te va a ayudar a definir cuál es ese monto del fondo de emergencia. Paso número 2. Crea un presupuesto. Sé súper estricto con esto. Recuerda que no es ahorrar lo que te sobra, es ahorrar un monto objetivo. Entonces, si tu monto objetivo es llegar a esos 90,000 pesos que estábamos platicando del inicio, entonces define en cuánto tiempo lo vas a lograr. Y obviamente, al haber hecho una buena administración, ya vas a saber cuánto le vas a destinar cada quincena, cada mes o cada semana. 3. Si te cuesta mucho trabajo hacerlo de manera como tú solita y disciplinado, entonces lo que tienes que hacer es automatizar tu ahorro. Puedes automatizar este tipo de transferencias que ya están automatizadas y que de manera natural cuando llega cierto día separan el dinero y se va a un guardadito. Ya actualmente, hoy las cuentas bancarias tienen muchísimas facilidades. Puedes hacer como pequeñas subcuentas dentro de tu propia cuenta, poner dinero a la vista o dinero escondido. Esto por tema más de hackeo de dinero y todo esto. Pero esto te va a ayudar muchísimo a que tengas herramientas que apoyen el objetivo que quieres lograr. 4. Recorta gastos innecesarios. Si te estás dando cuenta que vas a tardar muchísimo en lograr este fondo de emergencia, entonces empieza con el recorte de gastos innecesarios. Dentro de tus prioridades es tener este fondo de emergencia. No irte de viaje, no irte a pasear, no comprarte el nuevo celular. Es crear tu fondo de emergencia. 5. Utiliza ingresos extra. Utiliza todos los bonos, tu aguinaldo, la reparto de utilidades o cualquier otro extra que te vaya cayendo durante el año para que logres de manera más rápida lograr crear tu fondo de emergencia. Para mí es súper importante y una de las cosas que quiero compartirte como para ir cerrando este video, que de las cosas que hizo la diferencia en mi vida y la de Jorge, justo cuando llegó la pandemia, es que algo que yo cuidé muchísimo es crear este fondo de emergencia. Entonces, cuando llegó la pandemia, no te voy a mentir, pero sí nos costó trabajo, pero no fue tan sufrido como si no hubiéramos tenido el cuidado de casi 2 años antes haber hecho este mecanismo de empezar a administrar nuestro dinero, saber cuánto gastábamos, saber cuánto ganábamos y empezar a separar un porcentaje de nuestro dinero destinado para un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia literal nos salvó de no tener que dejar de pagar escuelas, renta de la oficina, sueldos de la oficina, casa, comida, despensa y cosas que requeríamos pagar. Obviamente dejamos de hacer otro tipo de gastos porque no era parte de lo que habíamos contemplado en el fondo de emergencia, pero lo que necesitábamos y se requería pagar, lo logramos hacer. Y fíjate, hay una frase que a mí me gustó mucho, que siempre les digo, que yo no sé si tuvimos la suerte de 2 años antes, como que por alguna razón empezamos a preparar este fondo de emergencia, porque fue antes de la pandemia.
Entonces, cuando llega la pandemia, Jorge y yo no cerramos oficina, no cerramos equipo, seguimos trabajando, a pesar de que estaba yendo medio lento el trabajo. Pero este fondo de emergencia nos dio esta tranquilidad de al menos unos 3-4 meses, para que cuando de nuevo se volviera a activar todo, en ese momento, todo se multiplicó por 5. Nuestro crecimiento fue súper exponencial. Y quiero cerrar con esta frase, y me encanta mucho, que es de Séneca, y dice que la suerte es cuando converge la preparación con la oportunidad. Y evidentemente, Jorge y yo estuvimos preparados para el momento que llegara la pandemia. Te invito a que comiences a crear tu fondo de emergencia hoy, siguiendo estos súper sencillos pasos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cada que subamos un nuevo video. Y seguirnos también en todas nuestras demás redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram. Y nos vas a encontrar como @emparejandotusfinanzas, sin punto, sin diagonal, sin guiones, sin ningún número. @emparejandotusfinanzas. Así que si quieres aprender más de cómo lograr tener una buena salud financiera, vivir libre de deudas, nos vemos en el siguiente video.